con este tema, porque es un tema de bastante reflexión sobre todo, ¿no? Y vamos a iniciar con esta pregunta para todos, ¿ok? Muy buenos días con todos nuevamente. Soy Juan Astuilca, estamos reanudando las clases relacionadas a el fortalecimiento de competencias en bioética. Así que vamos a empezar con esta clase que tiene por objetivo revisar los conceptos de dignidad humana, derechos humanos, autonomía y responsabilidad en el marco de la investigación en ciencias de la salud. Por tanto, vamos a empezar con esta pregunta, porque siempre es necesario saber un poco cuáles son los conceptos previos que tienen respecto a los temas que estamos revisando. Entonces, en primer lugar, ¿qué entendemos por dignidad humana? Les pediría a los que se van conectando que me den una idea de lo que ustedes piensan por dignidad humana, lo que ustedes reconocen por dignidad humana. Igual que la vez pasada, voy a ir anotando cada una de las intervenciones en, en estas láminas, ¿ok? Muy bien. A ver, ¿algún voluntario? Buenos días, doctor. Buenos días, buenos días. Soy Norma. Doctor, ¿Cómo está? Buenos días, Norma. dignidad para mí está relacionado directamente al valor humano, al valor que cada persona tenemos por la vida, por las cosas, por las personas. Para mí es eso, ¿no? La dignidad es inherente al ser humano, al valor que tiene cada persona, ¿no? Por el simple Muy hecho bien. de ser persona, ¿no? De que esto va relacionado a muchos otros valores, ¿no? Muy bien, gracias, Norma. Entonces, Norma nos ha mencionado que es un valor humano y que es inherente, ¿no? Inherente a todo ser humano, de la dignidad humana. Muy bien. ¿Ninguna otra opinión? Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? La licenciada Julieta Tupayachi. Licenciada Julieta. Buenos días. A ver, díganos, por favor, ¿qué entiende usted por dignidad humana? Dignidad humana es un ejemplo, ¿no? Es saber valorarse, no dejarse humillar. Ujú. Ya, bien, saber valorarse, no dejarse humillar. Ujú. Ujú. Muy bien, saber valorarse y no dejarse humillar. Muy bien, licenciada. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguien más que quiera opinar? Doctor, buen día. Buen día, ¿cuál es su nombre? Edith Pinto, doctor. Muy bien, Edith. Buen día, Edith. Por favor, tu opinión. La dignidad humana consiste primero por respetarse a sí mismo como ser humano. Partimos desde ahí y luego continuamos con todo lo que han dicho los anteriores participantes y también valorar sus derechos, sus deberes ante la sociedad. Muy Gracias, bien. doctor. Muchas gracias, no, a usted. Muy bien, entonces, respeto, ¿no? En primer lugar, todo el respeto como ser humano y después la valoración, ¿no es cierto? La valoración de cada uno de ellos. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera opinar sobre dignidad humana? Buenos Muy bien. días. Entonces, creo que han dado usted. Sí, buen día, buen día. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, Claudia. Muy bien, buen día, Claudia. Bueno, la dignidad es algo, eso es una cualidad, es un valor que tiene toda persona y que tiene que valorarla. Es una cualidad.
¿no? que es propio, ¿no? de una persona. Que es propia de una persona, ¿no? Ujú. Ya, muy bien, Claudia. ¿Alguien más que quiera opinar? Doctor, solamente Sí. para redondear, creo, la idea, la dignidad está, se le ve que es un valor de cada persona y esto no está relacionado o sea, no diferencia, la dignidad es de todos, no diferencia sexo, raza, color, ¿no? Creo yo. Ujú. Muy bien, así es. No hay diferencia para establecer la dignidad en todo ser humano, ¿no? Bien. ¿Alguien más que quiera opinar sobre el punto? Muy bien. Entonces, bueno, creo que la mayoría ha mencionado varios conceptos, ideas que tienen sobre dignidad humana. Justamente, pues acá empezamos con una serie de personas, ¿no? De diferentes, como ustedes ven, de diferentes razas, etnias, religiones, que, que justamente nos dan la idea de que el concepto de dignidad es propio del ser humano, como bien lo han dicho, es un valor intrínseco de la persona, de una persona que es capaz de reflexionar, de tener sensibilidad, de poder comunicarse, de tener una libre elección, de tener una propia conducta y creatividad. Y la dignidad humana, por tanto, va a ser como ustedes han dicho, un valor intrínseco, es propio, o sea, ya la persona nace y tiene dignidad humana. Solamente por el hecho de ser humano, tiene dignidad, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que acordarnos muy bien, que es un valor intrínseco. Toda persona, independientemente de qué características tenga, pues tiene dignidad. Y es por ende que la concepción de la dignidad ha ido variando, ¿no? A lo largo de la historia y en función de vemos pues que desde las civilizaciones antiguas, pues clásicas, donde los filósofos definían algunas características propias del ser humano, se cuestionaban sobre las características propias del ser humano, hasta las sociedades donde la tradición religiosa también tenía un concepto, la filosofía moderna, y después ya en nuestras épocas los derechos humanos comunitarios, contemporáneos, perdón, que ya se iban instalando a través de las diferentes declaraciones o convenciones, como por ejemplo la Declaración Internacional o Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Ahí ya empiezan a cambiarse y bueno, no a cambiar, sino a moldearse los conceptos de dignidad humana, ¿no? Pero en esencia lo que ustedes han dicho, valor humano inherente, ¿no? El saber valorarse, ¿no? El saber, bueno, como ustedes han mencionado en sus propias palabras, ¿no? El saber valorarse, no dejarse humillar, el respetarse en primer lugar, ¿no? Como persona, el valorarse, el cualidad de la persona y que no debe existir diferencias entre cada uno de ellos, ¿no? En sus propias palabras, tienen una idea de lo que es dignidad humana. Eso es muy bueno porque definitivamente nosotros tenemos que partir y estamos haciendo investigaciones. Muchos de ellos seguramente, muchas de esas investigaciones van a tener como objeto o sujeto de estudio al ser humano y por tanto nosotros tenemos que considerar ya de manera intrínseca que cada persona tiene una dignidad humana, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que es un tema de revisión de todas las competencias que nosotros tenemos que reforzar en bioética, el tener el concepto claro de dignidad humana, ¿no? Y es en ese sentido, pues, que este concepto de dignidad humana, pues, ha variado a lo largo del tiempo, varía en función de las tradiciones culturales y morales y en las diferentes sociedades que existen, pero, pues, siempre va la dignidad de una persona que es inherente, implica pues la obligación de otras personas con respeto, como ustedes han dicho, ¿no? Entonces, vamos a ver pues que van a haber pues aspectos éticos que tenemos que tocar a la hora de interaccionar como profesionales de salud con nuestros pacientes relativos a la dignidad humana, ¿no?
y pues históricamente hemos visto varios ejemplos, entre ellos pues creo que en la segunda semana cuando revisamos los temas de bioética en investigación, un poco de la historia, me parece también que cuando revisamos algunos claros ejemplos donde se violaba o no se conocía o no se respetaba la dignidad del humano, ¿no? En los famosos experimentos nazis durante la Segunda Guerra Mundial, en los famosos experimentos, ¿no? Como el caso Tuskegee, ¿no? El Tuskegee, donde no respetaron la dignidad del ser humano, en este caso de estos pacientes negros que tenían sífilis, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay muchos ejemplos donde justamente pues, no se respetaba a la persona por su cualidad de esa persona, independientemente de su condición de prisionero, independientemente de la condición socioeconómica, y que lamentablemente pues, servía para poder hacer investigaciones y no respetando esta dignidad, este valor intrínseco, ¿no? Entonces, vamos a ver que la dignidad, pues, a lo largo de la historia, pues, han tenido varias concepciones, ¿no? Y es por ende, pues, que pues, es estudiada, ¿no? En todos los capítulos de lo que es fortalecimiento de competencias bioéticas, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar. Entonces, y también otro tema importante que vamos a dividir prácticamente en dos partes esta clase. Vamos a revisar todos los conceptos de dignidad humana, qué relación tiene con lo que es la bioética, ¿no? Y además, ¿qué entendemos por derechos humanos? ¿No? Y eso también es una pregunta que me gustaría hacerles a cada uno de ustedes, así como que tener las ideas de y conceptos que se refieran a dignidad humana, derechos humanos. Muchas veces también hemos hablado de los derechos humanos, hemos escuchado hablar de los derechos humanos, ¿no? Y están también muy relacionados con los conceptos bioéticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, también me gustaría tener la opinión de cada uno de ustedes respecto a lo que es dignidad, perdón, a lo que es derechos humanos. A ver, por favor, igualmente, para tener una idea de qué conceptos tienen ustedes de derechos humanos. A ver, adelante, por favor. Opinión. ¿Una opinión? Hola, Muy bien, adelante. Sí, ¿con quién Víctor Ore. conversamos? Buenos días, profesor. Víctor Ore. Muy bien, Bueno, adelante. son los derechos que tiene el ser humano por eso lo hecho de serlo también, ¿no? Ahí está el Ujú, derecho a la libertad, a la vida, a la salud, a la libertad, a la educación, a la libre opinión, ¿no? ujú. Derechos inherentes al ser humano, ¿no? Por solo, Inherente. por el Perdón, solo disculpe. hecho de serlo, ¿no? Ajá. ¿Son inherentes o intrínsecos? No vamos a ponerlo como intrínseco porque es el Ujú. término. Son inherentes intrínsecos, ¿no? Ya nos ha mencionado algunos ejemplos de los derechos humanos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Víctor. ¿Alguien más? ¿Una opinión? ¿Alguna otra opinión, por favor? Doctor, buenos días. Buenos días. Los derechos humanos están relacionados directamente a la dignidad, se podría decir, ¿no? Porque los derechos humanos, pues son, como dice la pregunta, ¿no? Son derechos que todo ser humano tiene desde el momento en que nace, en que es simplemente una persona. Tiene derecho a la vida, a la libertad de expresión. Y esto va relacionado también a, no hay una diferencia sin tomar en cuenta el sexo, la raza, la religión y el idioma, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, los derechos son, uno tiene derecho a la libertad, a la vida, a, a expresarse, que esto también va relacionado a ciertas culturas, ¿no? Porque no es lo mismo
no sé, para mí, en mi opinión, no es lo mismo, por ejemplo, de acuerdo a las culturas que hay, ¿no? El derecho a la libertad, en nuestro caso, en nuestro país, pues tenemos derecho a la libertad de expresión, a dar nuestra opinión, de tanto mujeres como varones. No es así en otras culturas, ¿no? Sin embargo, esto está relacionado, como usted mismo lo ha dicho, intrínsecamente al ser humano, desde que Ujú. nacemos. Así es. Muy bien, sí. Entonces, es un buen concepto. No está diciendo que se desprende de la dignidad humana, ¿no es cierto? Se desprende de ahí y, y empieza a regir los derechos humanos desde que la persona nace, ¿no? Y nos ha dado también varios ejemplos de estos derechos, ¿no? Derechos humanos intrínsecos, como la libertad de poder expresarse, como la libertad para poder tener un derecho a algún beneficio de repente de la sociedad o del gobierno o del estado donde vivimos. Entonces, muy bien, perfecto. ¿Alguien más que quiera Doctor, opinar sobre derechos? Sí. doctor, Bien, adelante. acotando a lo que han Sí. informado a los anteriores participantes, Ujú. para poder ejercer estos derechos humanos, siempre se tiene que considerar los principios, como son esos principios de la universalidad, de la interdependencia, también se considera la indivisibilidad y la progresividad de nuestros propios derechos como ser humano. Y estas siempre se tienen que considerar para poder defender nuestros derechos humanos. Muy bien. Nos ha hablado justo la última participante sobre indivisibilidad. O sea, ¿qué Edith, es? doctor. Edith, muy bien, disculpa, Edith. Eh, Muy bien, Edith nos ha mencionado de que los derechos humanos son indivisibles. Es es un concepto muy importante, ¿no? La indivisibilidad. Justamente nos habla de que estos humanos no pueden ser divisibles, o no pueden ser divididos, ¿no? Porque son inherentes, ¿no? Y va en relación pues, con la inherencia, con la idea intrínseca de que cada persona tiene derechos humanos. Muy bien. ¿Otra opinión, por favor? Si hubiera. Doctor, buenos días. Buenos días. ¿Quién tenemos? El Lucio gusto. Velázquez. Lucio Velázquez, Muy bien, doctor. Buenos doctor días. Lucio, ¿cómo está? Buenos días. Bien, gracias. Bueno, buenos días con todos, colegas. Básicamente, yendo a los derechos humanos como aquella condición inherente que tiene una persona de poder ejercer determinadas libertades, facultades, reivindicaciones, que son básicas, pueden ser primarias para el ser humano, que a vivir, pero que siempre están, digamos, enmarcadas de determinadas normas universalmente aceptadas en la sociedad en la cual una persona vive. Esa es la opinión que tengo, colegas. Muy bien. Bien, doctor Lucio, muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, un poquito entrecortado, pero le escuché que nos dijo que estos derechos humanos pues están enmarcados en normas internacionales y además enmarcados en normas propias de la sociedad, ¿no? Entonces tienen un marco, ¿no? Sí, Podemos decir que están enmarcados, ¿no? En ya normas internacionales y también enmarcados en las conductas propias de la sociedad, sí, así es, doctor. ¿no? Ya. Perfecto, doctor Lucio, muchas gracias. Muy bien. No sé si hay una opinión más, si no, vamos a avanzar. Bien, entonces, miren, derechos humanos también nos han dicho que que es algo intrínseco, inherente al ser humano. Toda persona que nace tiene derechos humanos. Aparte de la dignidad, que eso también es una cualidad intrínseca, ¿no? Que habíamos dicho pues que empieza desde el respeto. La dignidad humana da origen a los derechos humanos. Lo dijo por ahí, eh, pues vienen a ser atribuciones que se tiene que respetar a los seres humanos por su condición de ser humano, ¿no?
las sociedades, las normas internacionales, justamente estos derechos humanos, que van a variar son indivisibles. Y yo le agregaría ahí, pues, como ustedes ven en la imagen, de unas personas que están, pues, protestando, seguramente, pues, haciendo una marcha por los derechos, ¿no? De ellos, propiamente de las personas, seguramente su derecho a tener una mejor salud, como nosotros hemos visto constantemente, ¿no? En las diferentes marchas, protestas, plantones que realizan en nuestro país nuestros sindicatos, en este caso, pues, la Federación Médica Peruana para el Ministerio de Salud, SINANSOP, ¿no? Que son instituciones que se dedican, pues, a reivindicar, ustedes también lo han dicho, reivindicar los derechos, ¿no? En este caso, de personal de salud, derechos laborales. Por tanto, pues, también estos derechos humanos, vamos a ver más adelante y vamos a revisar algunas cualidades de los derechos humanos. Ustedes han mencionado varios derechos humanos que conocen, que son propios para nuestra sociedad, ¿no? Que justamente ya están enmarcados, pues, como también normas nacionales o internacionales. Entonces, vamos a ver, pues, que por ejemplo, estos derechos son irrenunciables. Una persona nace con esos derechos y no puede renunciar a esos derechos. A pesar, pues, ahí vamos a ver varias situaciones, ¿no? Un poco también que nos va a generar alguna polémica, algunas discrepancias entre nosotros mismos respecto al respeto de derechos humanos. Como persona lo tenemos, son irrenunciables, son inalienables. O sea, yo no puedo delegar mi derecho a la salud a otra persona, ¿no? Entonces, nosotros vamos a considerar, pues, que que son indivisibles, también lo han mencionado, indivisibles, inalienables, irrenunciables, ¿no? Vamos a ver dentro de las principales características de derechos humanos. Entonces, ustedes han hecho una buena lluvia de ideas sobre el concepto de derechos humanos. Entonces, vamos a revisar qué es lo que hay sobre qué conceptos se han manejado de dignidad, de derechos humanos, cuáles son esos derechos humanos que consideran, pues, algunas declaraciones internacionales, cómo surgen, cuál es el origen de los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues ya posteriormente vamos a revisar lo que es autonomía y responsabilidad individual, que también son otros aspectos que nosotros tenemos que revisar porque están como parte de declaraciones internacionales que tenemos que nosotros valorar desde el punto de vista bioético, ¿ya? Muy bien, perfecto. Muchas gracias a ustedes, muy buena participación. Vamos a revisar entonces algunos aspectos importantes. En ese sentido, miren, vamos a empezar con un caso para reflexionar. Yo lo voy a leer, después ya voy a pedir que nos apoyen en la lectura. Este primer caso vamos a revisarlo. Un caso para reflexionar, ¿no? Estén atentos, por favor. Muy bien. Disculpen, creo que está fallando un poquito mi conectividad. Entonces, les mencionaba que este primer caso lo voy a dar lectura yo, ¿ya? Y estemos atentos porque de acá vamos a desprender algunas preguntas importantes, ¿ok? Entonces, este es el caso para la reflexión, ¿ya? Audio está entrecortado por momentos, me dice Elmer Palomino. A ver, ahora, ¿se escucha mejor? Jonathan, por favor, si... Sí se escucha. Jonathan, hay pocos ¿sí? momentos que Perfecto. se ve un poco la señal, pero se escucha bien. Ya, muy bien. Jonathan, por favor, si te pido que me interrumpas nomás si es que ya se me está entrecortando, se me está yendo la señal, ¿ya? Y de acá también por interno también, si es posible, ¿ok? Bien. Muchas gracias, Jonathan. Entonces vamos a empezar la lectura, que es un caso para reflexionar, de cual se van a desprender varias preguntas, ¿ya? Harriet Beecher Stowe, novelista estadounidense, partidaria de la abolición de la esclavitud, publicó en 1852 La cabaña del tío Tom. Seguramente muchos ya la han escuchado, es un bestseller, ¿no? Y habrán leído también algunos casos. En aquel entonces, la esclavitud era legal en Estados Unidos. Los esclavos trabajaban en condiciones inhumanas en las plantaciones de algodón. La novela cuenta las desventuras de Tom, un esclavo de origen africano en el sur de los Estados Unidos, así como de otros esclavos que intentan huir hacia Canadá.
Al final de la novela, los esclavos son liberados, pero Tom había muerto poco tiempo antes a causa de una paliza brutal que recibió por haber ayudado a otra esclava a cargar unas pacas de algodón. La novela tuvo un importante efecto en la lucha por la liberación de los esclavos y en la abolición definitiva de la esclavitud en Estados Unidos. Preguntas, justamente de este primer caso. Y estas las hago a todos. ¿Creen que una persona es responsable de la situación en la que nace? ¿Por qué? Por favor, un participante. La primera pregunta. ¿Creen que una persona es responsable de la situación en la que nace? ¿Por qué? Ahí voy a dar un... Ahí está. Elmer Palomino. Levanta la mano. Buenos días con todos. Ojalá que se me escuche claramente. A ver, gracias por la opinión. En primer lugar, la sociedad es la sumatoria de todos los individuos, pero es una situación de causa y efecto porque también los individuos contribuyen, obviamente, a formar la sociedad. Entonces, cuando uno nace, ya nace en una circunstancia preestablecida históricamente. Entonces, en principio, uno no es culpable del medio donde nace en relación a eso, ¿no? Entonces, uno tiene más bien que contribuir a mejorar las circunstancias en las cuales está viniendo a vivir para él y para todos los demás. Por un lado. Y por otro lado, rápidamente, los derechos se basan en deberes. Hay una tendencia a los ultraderechos, pero nadie quiere cumplir sus deberes. Ese es el problema de las juventudes de ahora. No tienen derecho a todo, pero nadie desea cumplir sus deberes. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Elmer. Entonces, Elmer nos menciona después que en este caso una persona no va a ser responsable de la situación en la que nace, ¿no? Pero nos hace una reflexión bastante importante, que no solamente tenemos que mencionar y centrarnos en los derechos de las personas, ¿no? Que también las personas, así como tenemos derechos, tenemos deberes. Y por tanto, definitivamente, pues, tenemos que también valorar y darle importancia a los deberes que tenemos que cumplir como seres humanos, que somos parte de una sociedad. Muy bien, entonces, en este caso, Elmer nos dice que es una persona, creo que en conclusión, no es responsable de la situación en la que nace, ¿no? Sino forma parte de la sociedad en la que nace y como mencionábamos ahí en esa primera parte, bueno, en este caso de esta lectura de la cabaña del tío Tom, donde pues en el transcurso de esta se da la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues eso es bueno, hemos respondido, por así decirlo, la primera pregunta. Muy bien. La siguiente dice, ¿qué es para ustedes la discriminación? ¿Alguien que quiera opinar sobre la segunda pregunta? Doctor. Buenos días, doctor. A ver. ¿Quién? Vamos a dar la opinión primero a la dama. A ver, ¿quién habló primero? Bien, doctor. Gracias. Bien. Edith, ¿no? Perfecto. Edith, doctor. Muy bien, Edith. La discriminación la podemos considerar como un trato diferente y perjudicial que se puede dar a una persona. Puede ser por diferentes motivos. Uno podría ser por la diferencia de raza, podría ser por la diferencia de sexo, la diferencia de las ideas políticas, la diferencia por la religión. Entonces, podríamos nosotros considerar que la discriminación existe, discriminación social, discriminación de género, discriminación por una afección física que puede ser una discapacidad o discriminación inclusive económica, ¿no? Lo consideramos y existe en nuestra sociedad. Gracias, doctor. Muy bien, Edith. Muchas gracias. Muy acertada tu opinión y tu respuesta que está dando. Prácticamente nos ha dado respuestas de la B y la C, ¿no? Porque justamente la siguiente pregunta era ¿cuáles le parecen que son los tipos de discriminación más frecuentes? Y justamente Edith nos ha mencionado varios tipos de discriminación que existen en nuestra sociedad, ¿no? Entonces,
Didino menciona pues que la discriminación es el tema del trato Aquí va a sonar igual, cuando salga. no equitativo, ¿no? Para todos como seres humanos, porque justamente habíamos mencionado que la dignidad es inherente y justamente parte del respeto a toda persona por ser humano. Entonces, la discriminación justamente estaría vulnerando este aspecto de la dignidad y de que todos tenemos los mismos derechos por ser humanos, por ser seres humanos. Entonces, muy bien, buena idea, buen concepto de discriminación y un ejemplo también de los casos más frecuentes de discriminación. Doctor. La siguiente pregunta, sí, adelante. ¿Quién Ronnie. quiere opinar? A ver, ¿Ronnie? Ya, muy bien. Ronnie, adelante, por favor. Bien, bueno, es que uno siempre cuando escucha la palabra discriminación se pone a pensar solamente en sexo o en raza, ¿no? O en condición social. Pero discriminar es distinguir, ¿no? O sea, separar. Y en esta situación no solamente hablamos de lo que ya señalaron, sino también de otras situaciones. Por ejemplo, ¿no? Cuando uno no está afectado por el tipo de discriminación, no la distingue. Pero cuando le choca, recién empieza a saltar y a reclamar. Entonces uno nunca lucha por aquello que no le afecta. Y ahí vemos incluso a la situación de las CAS, las 728, las nombradas, que entre profesionales hacemos distinciones, ¿no? Tú tienes derecho, no tienes derecho, eres nuevo, no eres nuevo. Y miren que esto va más allá solamente de decir discriminación de sexo o libertad, etcétera, ¿no? Entonces, yo pienso que debería ser más profundo, ¿no? La percepción que tenemos cuando hacemos discriminación, hasta cuando hacemos docencia, ¿no? Este es bueno, este es malo, y lo tratamos como tal. Entonces, debería enfocarse desde un punto de vista un poquito más amplio. Si bien es cierto, estamos hablando de investigación, pero la discriminación no solo toca lo que es violencia, género, libertad, ¿no? O sea, es mucho más amplio y lo malo es que, repito, cuando no te toca, tú no dices nada porque te sales beneficiado, ¿no? Si nosotros fuéramos a Europa o a Estados Unidos, por el color de nuestra piel, por nuestros apellidos, inmediatamente nos van a discriminar también y ahí no nos va a gustar. Entonces, es una reflexión que quisiera compartir. Muy bien, Ronnie, muy buena reflexión, gracias. Justamente Ronnie nos ha dicho un concepto, bueno, un aspecto que quizás no vemos y no se hace tan evidente acerca de la discriminación, ¿no? Por ejemplo, nos habla de que la discriminación no se hace evidente cuando a veces, ¿no? Entre comillas, ¿no? Cuando a veces estamos tan acostumbrados a la situación, al estatus ya propio de nuestra sociedad, nuestro entorno, ¿no? Que no podemos distinguir, que muchas veces, siendo indiferentes, estamos también discriminando, ¿no? A otros compañeros por diferentes situaciones laborales. Entonces, pues vemos que definitivamente, como dice Ronnie, ¿no? Nosotros acá en nuestro país, en nuestra ciudad, ¿no? Obviamente todos más o menos tenemos la misma condición de raza, de etnia, ¿no? Pero cuando vamos a otros continentes, a otros países donde la raza nuestra no es la más frecuente, pues podemos también sufrir discriminación, ¿no? Entonces ahí realmente pues un poco nos decimos o nos damos cuenta porque nos están discriminando, pero hay muchas situaciones en las cuales nosotros no advertimos o no nos damos cuenta de que se está dando discriminación en nuestro medio. Un enfoque, una mirada muy, muy buena, muy particular de lo que implica discriminación. Gracias por el aporte, Ronnie. Muy bien, no sé si habría alguien más que quería opinar. Ahí, bueno, Ronnie está levantando la mano, ya opinó. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta en relación a el caso que hemos empezado para reflexionar. ¿Creen que algún tipo de discriminación puede ser aceptable? ¿Cuándo y en qué situación? ¿Alguien, por favor, ahí puede levantar la mano primero? Yo, profesor. Corina. Sí, no tengo el icono para levantar la mano. Ya, muy bien, Corina, adelante. Bueno, yo creo que sí puede ser aceptable cuando caemos en el relativismo cultural, en el sentido de, por ejemplo, relativizamos, ¿no? De que son costumbres y los dejamos pasar como los matrimonios que se dan entre mayores, los matrimonios arreglados
o los matrimonios que se dan entre adultos y niñas, que decimos, bueno, es parte de su cultura, pero en realidad están vulnerando los derechos de las niñas, o la mutilación genital que se da en otros espacios, y que también hay un choque, ¿no? Ese choque cultural, yo creo que ahí sí se debe discriminar ese tipo, es una discriminación positiva, si existe el término, ¿no? Cuando una costumbre agrede a la dignidad o los derechos humanos de otra persona, ¿no? Ahí sí creo que puede ser aceptable. Muy bien, Corina. Corina, discúlpame, ¿usted es socióloga, o antropóloga o de repente pues, o personal de salud, no? Sí, trabajo como coordinadora en el hospital, en el centro, un centro de investigación, pero soy de formación de ciencias sociales. Ciencias sociales, muy bien. Sí, justamente, qué bueno que justamente una persona de nuestro equipo, en este caso del grupo de personas que estamos en este taller, pues nos pueda dar su punto de vista como especialista o como persona que se ha formado en ciencias sociales. Porque justamente esta pregunta era bastante buena en el sentido de discutir este aspecto, ¿no? Porque, claro, nosotros decimos a priori, bueno, si todos tenemos derechos iguales, pues la discriminación no debería darse en ninguna situación, ¿no? Pero justamente Corina nos ha mencionado pues un aspecto bastante pertinente para esta pregunta, para dar la respuesta a esta pregunta, ¿no? Que se enfoca en que hay algunos tipos de discriminaciones que a veces no nos damos cuenta, algunas discriminaciones que sí nos damos cuenta y que entre comillas podrían ser aceptables, ¿no? Ha dado un claro ejemplo de ello, ¿no? Cuando nosotros no vulneramos o no faltamos o transgredimos, perdón, los derechos de las otras personas, pero sí respetamos y valoramos pues la propia cultura, la propia percepción que tienen ellos, ¿no? Entonces, creo que ha hecho una muy buena respuesta acerca de esta pregunta, justamente como persona encargada, bueno, especialista en ciencias sociales, y por tanto, pues, creo que ha dado muy buena respuesta sobre esta pregunta, ¿no? Acá había otra pregunta, bueno, un comentario del Palomino, que lo voy a leer a todos. Dice, también cuando hay preferencia protectora para gerontes, enfermos, niños y mujeres, lo cual está bien, pero es una forma de diferenciación en el trato. Estricto sensu es discriminación, pero aquí es aceptable. Muy bien, es otro ejemplo, ¿no? Claro, hablamos pues ahorita mucho de las preferencias que deben tener los adultos mayores, ¿no? En las colas, ¿no? Por su propia condición física, ¿no? Claro, estamos ahí, por así decirlo, discriminando, ¿no? ¿Por qué? Porque en teoría todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Pero por la condición frágil de los adultos mayores, pues es oportuno hacer eso y lo aceptamos, ¿no? Son aceptables, son formas de discriminaciones aceptables, pero siempre y cuando no vulneremos pues, los derechos de las otras personas, ¿no? Muy bien. Y la última pregunta, la reflexión es, ¿qué relación creen que hay entre discriminación y violencia? ¿Alguien, por favor, que quiera opinar sobre el tema? Alguien que levante la mano o active su micrófono. Edith. Sí, doctor. Muy bien, Edith. Como hemos analizado la discriminación, también la violencia, ambos tienen un efecto secundario negativo, influyen negativamente sobre las personas, porque una persona discriminada o una persona violentada no va a estar completamente bien, tanto en la parte psicológica ni en la parte mental. Entonces, si nosotros tenemos que ver que sí existe una relación entre discriminación y violencia, sí existe, pero en forma negativa. Gracias. Muy bien, Edith. Perfecto, ¿no? Entonces nos dicen pues que sí existe alguna discriminación, esta relación entre discriminación y violencia, ¿no? Sobre todo en los ejemplos que creo que la misma Edith nos mencionó, sobre cuando hablaba de la discriminación, del concepto de la idea que tenía de discriminación, que justamente era no tratar de manera igual a todas las personas, ¿no? Por algunas características de raza, condición socioeconómica, cultural, educativa, etcétera, ¿no? Entonces, justamente pues ahí es donde en algunos casos la discriminación puede
puede manifestarse con actitudes o conductas violentas, ¿no? De rechazo, ¿no? Como mencionaba Ronnie, ¿no? De rechazo, ¿no? Ante una persona diferente, ante una persona que tenga, pues, aparentemente alguna condición distinta a la de la mayoría dentro de una sociedad, y podría, pues, generarse en violencia, ¿no? Vemos, pues, los casos de donde hay maltrato, por ejemplo, a la población LGTBI, ¿no? A la población de lesbianas, de gays, de transexuales, ¿no? Donde realmente son seres humanos, son seres humanos, tienen dignidad por ser seres humanos, tienen derechos, que justamente también están luchando por también que sean igualitarios respecto con las personas heterosexuales, y muchas veces también son víctimas de violencia, ¿no? Los esclavos, ¿no? Históricamente, los esclavos también, pues, que eran, pues, dependientes de una persona, que justamente también, pues, eran discriminados por su condición de ser seres inferiores en ese entonces, en esas sociedades, y muchas veces eran maltratados físicamente y psicológicamente. Entonces, sí hay una relación, una relación clara entre discriminación y violencia en muchas de las situaciones, en muchos de los tipos de discriminación que hemos descrito, ¿no? Y que más, por ejemplo, más saltan a la vista o son más fáciles de identificar. Muy bien. Profesor, yo Sí, quisiera sí, agregar adelante. sobre discriminación y violencia. Sí, Corina, así También es. existe una relación, bueno, la violencia que no se ve, que es la violencia simbólica, ¿no? Por ejemplo, en los libros de historia somos educados con la lista de héroes, ¿no? No sé, Miguel Grau, qué sé yo, Francisco Bolognesi. Y, por ejemplo, el aporte en la historia del Perú, por ejemplo, está invisibilizado el aporte de las mujeres, ¿no? O de algunas poblaciones, o la población afroperuana. Entonces, esa es una discriminación y es la violencia simbólica, ¿no? Que también está acuñada en el tema de discriminación. Y hace poco hizo mucho ruido con el tema de los afroperuanos, con el símbolo de la negrita, ¿no? Que han estado luchando de que este tipo de que solamente sean encasillados en algún espacio, solamente en el espacio de la cocina, por ejemplo, ¿no? Entonces, entre discriminación y violencia existe la violencia simbólica que se da, que no la percibimos porque justamente está desde las estructuras, ¿no? Desde el momento que nos comienzan a educar, al invisibilizar, como dije, el aporte de las mujeres o de algunas poblaciones originarias, pueblos andinos o originarios, que tampoco se reconocen sus aportes en la historia del Perú, por ejemplo, ¿no? Y así somos educados. Esa es una violencia simbólica de no reconocimiento. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Corina, muy buen aporte, ¿no? Algo que quizás no sabemos, no reconocemos, nos ha mencionado Corina, la violencia simbólica, ¿no? La violencia que pasa inadvertida, como estos casos de las mujeres que aportan no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, mujeres científicas, mujeres que son luchadoras también políticas, pero que lamentablemente pasan inadvertidas, ¿no? Y que lamentablemente, pues, en nuestras culturas, en este caso, nuestras sociedades bastante machistas, siempre, como menciona Corina, ese tipo de discriminación o de violencia simbólica se da cuando no se reconoce a la figura de la mujer en la independencia del Perú, en la lucha por los derechos que ha tenido nuestro país como nación. Y bueno, pues en los libros de historia, ¿no? Y además, el claro ejemplo que mencionaba Corina sobre la negrita, ¿no? La negrita que estaba solamente asociada en nuestro país con la cultura, con la cocina, con la gastronomía, ¿no? Y fue un tema bastante mediático, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, pues muchas gracias, Corina, por ese concepto de violencia, esta violencia simbólica que pasa inadvertida y que no nos damos cuenta, ¿no? Bien, gracias, Corina. Ronnie, había levantado la mano, Ronnie. Sí, sí, doctor. Sí, Ronnie, En función adelante. de eso, justamente, gracias. En función de eso, es que recordar y recalcar que los procesos educativos, ¿no? Deben buscar personas que entiendan que las diferencias existen, ¿no? O sea, definitivamente hay personas altas, bajas, flacas, más gorditas, los colores de piel están, los ojos, los apellidos, o sea, sí existe diferencias. Por eso decía al inicio, discriminar no es malo. Lo malo es que
el hecho de ser diferente implica también perder o no tener derechos, ¿no? Y esto, lamentablemente, en nuestro sistema educativo todavía no se comprende. De alguna manera, todos creen que pasar por la universidad o el colegio es para aprender matemáticas, lenguaje, castellano, o en la universidad saber dosis de medicamentos, cómo poner una vía, etcétera. Pero lo que más importa como seres humanos, cultivarnos en el respeto, la tolerancia, la empatía, la asertividad, el trabajo en equipo, no se hace, ¿no? Por ejemplo, yo tenía el caso de unos chicos en la universidad, a los cuales tuve que hacerles una reflexión, porque había una chica que había opinado diferente de ellos, ¿no? Pero en un chat privado la habían hecho leña, ¿no? Entonces, cuando yo volví a hacer la clase, les digo, o sea, esto está mal. ¿Qué sentido tiene que ustedes vayan a tener un título universitario si no saben tratarse entre ustedes y respetarse cuando alguien piensa diferente? Entonces, creo que esto, como dice Corina, está enraizado, o sea, es una estructura y es más difícil de cambiar que lo que es aparente, ¿no? O sea, cuando hablamos de los derechos de pueblos indígenas, de los abuelitos, de los niños, sí todos más o menos lo comprenden, ¿no? Sí hay que protegerlos, hay que defenderlos, pero hay cosas que son tan inaparentes que es lo que va a ser mucho más difícil de cambiar. Y esto implica cambios en el proceso educativo y en la mentalidad de quienes también ya somos mayores y tenemos en nuestras manos alumnos, ¿no? Y podemos de alguna manera, dentro de nuestras deficiencias y fallos humanos, también tratar de guiarlos para tener una sociedad más justa, más equitativa. Repito, las diferencias están, eso no, nadie lo va a quitar, pero el ser diferente no significa tener menos derechos. Gracias, doctor. Muy bien, Rodney. Muy bien. Gracias por la reflexión. Definitivamente el aspecto de... Bueno, vamos a continuar entonces. No sé si... bueno, hemos dado, por así decirlo, de respuesta a este primer caso de reflexión, ¿no? Donde justamente nos han dado varios aspectos de dignidad. O sea, hemos tocado a manera de responder las preguntas de ese primer caso, a algunos aspectos de dignidad y derechos humanos. Vamos a pasar ahora un poco a revisar los conceptos de dignidad y derechos humanos. ¿Okay? Entonces, miren, dignidad, cualidad, ¿no? Hemos mencionado, ustedes mismos lo han mencionado. La dignidad es una cualidad que tienen todas las personas, que las hace valiosas, importantes, respetables por el hecho solamente de ser personas, con independencia de su fuerza, riqueza, conocimiento, cultura, religión, sexo, o sea, con independencia de las características que tenga la persona. Porque las personas no son valiosas porque valgan para algo, sino en sí mismas, por el solo hecho de existir, ¿no? Por el solo hecho de existir, nosotros somos valiosos, ¿no? Y ser tratados como personas, en este caso con personas que tienen dignidad, significa ser tratados como alguien insustituible, ¿no? Por ejemplo, una pregunta, ¿por qué nos parecería monstruoso que se matara a los niños que tienen una grave deficiencia física o psíquica, o a los ancianos que no se pueden valer por sí mismos, ¿no? Acuérdense que antes, en muchas culturas, a las personas que nacían con algún defecto congénito o con algún defecto psíquico o físico, pues las mataban, ¿no? Por ejemplo, los espartanos, ¿no? que precisamente la sociedad de los espartanos eran listas para luchar, ¿no? Y por tanto, pues los hijos de un espartano tendrían que ser, pues, personas que tengan condiciones físicas dables para que estén en primera línea de batalla, ¿no? Y que por tanto cuando tenían un niño con algún defecto, los tiraban de un acantilado, ¿no? Sin mayor remordimiento, bueno, en algunos casos seguramente sí, ¿no? Pero era la conducta normal, ¿no? Y ahora nos parecen bastante monstruosos, ¿no? ¿No? Entonces, ¿por qué? Bueno, nos parece mal, ¿no? Ahora, porque son personas y por tanto son valiosas, a pesar de nacer con algún defecto, a pesar de tener algún tipo de deficiencia o discapacidad, ¿no? Entonces son valiosas por ser personas, son merecedoras todas las personas desde que nacen de protección, de respeto, de ayuda, de amor, ¿no? Y esto nos va a obligar a nosotros a cuidar y a respetar todo el mundo. También, por cuestiones de salud o de edad, depende de nosotros. Por tanto, la dignidad ennoblece a todos, ¿no? Justamente, mucho se habla de dignidad, pues ahora, sobre todo, pues después de haber visto como antes
antecedentes, cómo trataban a las personas en las sociedades antiguas, ¿no? Hay otra pregunta de acá para seguir reforzando lo que es dignidad, ¿no? Seguro pues que han intercambiado alguna vez correos electrónicos o cartas con algún amigo sobre asuntos privados. Imagínense pues que otra persona aún más lo da a conocer a otros. ¿Cómo se sentirían? Bueno, normalmente pues acá, ante esta situación, están vulnerando mi derecho a la privacidad, ¿no es cierto? Nosotros como seres humanos tenemos derecho a tener privacidad, ¿no? Y si una persona pues está viendo cosas privadas, ¿no? Y las lee sin nuestra autorización y las da a conocer, pues estarían vulnerando un derecho, ¿no? Y yo me estaría indignando, ¿no? Justamente la palabra indignado, ¿no? Significa pues estar obviamente incómodo, molesto, ¿no? Porque están vulnerando algún tipo de derecho mío propio, ¿no? Justamente ese adjetivo de indignado viene pues de la palabra dignidad. O sea, si bien es cierto, tenemos acepciones en la Real Academia de la Lengua Española ya tiradas pues a la molestia exagerada por algo que no consentimos, por algo que nosotros no estamos de acuerdo, pero pues indica también pues que han vulnerado mi dignidad como humano, ¿no? A mi derecho a la privacidad. Que entonces estas preguntas nos hacen cuestionar que hay actitudes que muchas veces pueden vulnerar nuestros derechos, algunos derechos que tenemos, pero también nosotros tenemos que cubrir ciertas necesidades para nosotros poder decir que estamos llevando una vida digna, una vida pues, propia del ser humano, ¿no? En este caso, vamos a ver pues que justamente nosotros debemos cubrir ciertas necesidades básicas, definitivamente, de comida, de vivienda, pero también hay necesidades que no solamente dependen de la persona, sino dependen del estado en el cual nosotros vivimos. En este caso, la necesidad de salud, ¿no? Y justamente nosotros, al ser profesionales de salud, tenemos pues que deberíamos, ¿no?, considerar de que una persona, obviamente por el solo hecho de ser persona, tiene que estar, tiene que, los estados donde vivimos tienen que asegurar una vida digna en salud, ¿no? Muy bien, Norma Gallardo dice respeto a la escolaridad, a la vivienda. Así es, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, no sé si alguien quiere opinar sobre este punto. No vamos avanzando, ¿ya? Porque de todas maneras nos han quitado unos minutos esta falta de conectividad. Y entonces, miren, en base a dignidad, ¿no? Hay varios conceptos de dignidad, ¿no? Por ejemplo, en la época de Immanuel Kant, ¿no? Justamente se establece un concepto que él como filósofo establece pues que el ser humano es un fin en sí mismo. El ser humano es un fin que es insustituible, que nunca se puede intercambiar ni puede ser tomado como objeto de mercancía. Kant nos mencionaba y reflexionaba mucho de que el ser humano no es un objeto, no es una mercancía, por tanto es un fin en sí mismo. Durante el Renacimiento ya nos menciona de que hay una propia condición libre del hombre, equivalente a la libertad. Y justamente empiezan en el Renacimiento muchas corrientes que buscan la libertad del hombre para abolir la esclavitud que existía todavía en ese momento. El cristianismo medieval nos indica de que los seres humanos tenemos como atributo características propias que son creados a semejanza de Dios. Nosotros todos los atributos como seres humanos pues lo tenemos porque somos semejantes a Dios. Entonces los atributos de nosotros son los atributos que tiene Dios también, ¿no? Y que están escritos en muchos de este caso de la Biblia, ¿no? De los pasajes bíblicos. Después, en la época ya de la cultura griega, ¿no?, y romana, ¿no?, ya se establece pues el vocablo dignus o dignum, que es propio del latín, ¿no?, y del griego axios, que implica pues este concepto de valioso, apreciado, precioso y merecedor, y algo que merece estima y honor, el concepto de dignidad, ¿no? Ahí empieza a decirse pues que una persona es digna. ¿Por qué? Porque es digna, porque es valiosa, porque es apreciada, porque merece que se le estime y que se le honre, ¿ya?
Esos son los conceptos que a lo largo de la historia muchos pensadores pues han ido acuñando. Entonces, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pocos términos o ideas son más centrales para la bioética y son menos claramente definidos que la dignidad humana. ¿Mm? La dignidad humana cobra una vital importancia, ¿no? Esto es lo que indica la Enciclopedia de Bioética, ¿no? Y la Declaración Universal propiamente dice que la libertad, la justicia y la paz en el mundo va a tener como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca, ¿no? Y de los derechos iguales e inalienables de todos. Entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos considera pues que estos aspectos, ¿no? La libertad, la justicia, la paz, van a tener como base el que primero reconozcamos nuestra dignidad como ser humano. Si no, ¿no? Y también de los derechos iguales e inalienables de todos, ¿no? Entonces, si no, no podemos conseguir lo siguiente, ¿no? Si no, no podemos conseguir la libertad, la justicia, la paz en el mundo. Entonces, la dignidad del humano va a estar relacionada con su autonomía de decisión, ¿no? Entonces, nosotros vamos a revisar también los conceptos de autonomía, pero la dignidad está relacionada con ella, ¿no? Autonomía que viene a ser pues esa característica, esa cualidad del ser humano de poder tomar sus propias determinaciones y decisiones sin ningún tipo de presión, de coacción, y respetarla como tal. Por tanto, autonomía y dignidad no se corresponden entre sí, pero ambas son incomprensibles sin la condición de persona. Si yo no tengo en cuenta que una persona tiene dignidad y tiene derechos, definitivamente pues no voy a poder comprender, no voy a poder aplicar y respeto a la autonomía y a la dignidad de las personas. Entonces, una persona es singular y única, e irrepetible e insustituible, ¿no? Lo cual va a constituir el centro del estado de conciencia de sus emociones y evoluciones. La persona, todas las personas somos únicas, ninguna persona es igual a otra. Por tanto, pues, esta persona tenemos que respetarla tal cual. A pesar de que pueda ser distinto a los demás, pues tenemos que reconocerla como tal, ¿no? Y este es el concepto que ustedes habían dicho, ¿no? Dignidad, valor intrínseco de la persona, valor inherente a la persona, que es propio de la persona, desde que nace, tiene dignidad hasta que muere. ¿Mm? Es un valor universal, es signo de igualdad, ¿no? Como ustedes habían dicho, ¿no? Tenemos que tratar, la dignidad nos implica, pues, respetar a las personas y además tratarlos con igualdad a todas, ¿no? Al margen de las diferencias que pueda haber. Y es parte de la dignidad propia del ser humano, ¿no? Pero a lo largo de la historia surgió el paternalismo, ¿no? Donde justamente muchos de estos principios no habían sido respetados, ¿no? Por ejemplo, cuando se toman decisiones clínicas, los médicos solamente tenían en cuenta sus propios valores, ignorando los valores propios del paciente, ¿no? Y como expertos, habían considerado pues que sabían lo que más le convenía a sus pacientes. Del mismo modo que los padres creen saber también qué es lo que más le conviene a sus hijos. Por tanto, en este caso los profesionales, todos en general, debemos respetar los valores de los pacientes, ¿no? Salvo si se entran en conflicto con otros principios bioéticos, ¿no? Y por eso justamente hemos estudiado los principios bioéticos, ¿no? Beneficencia, no maleficencia, autonomía, respeto, justicia, ¿no? Que son valores que nosotros tenemos que siempre respetar, ¿no? Pero hay unas condiciones en las cuales, pues en la práctica médica, en la práctica, bueno, en este caso en la interacción entre profesionales de la salud y pacientes, pues que muchas veces no nos hace distinguir muy bien, pues, cuando entramos en conflicto con otros principios bioéticos, ¿no? Pero en esencia nosotros tenemos que respetar los valores de los pacientes, ¿no? Entonces van a haber valores que están relacionados directamente con el concepto de dignidad. Valores como la libertad, que toda persona tiene, ¿no? Y esto que fue abolido a lo largo de la historia, a través de las famosas revoluciones o finalmente independencia, ¿no? En muchos países. La libertad como valor relacionado al concepto de dignidad. La autonomía, ¿no? Que implica pues el respetar la libre determinación de las personas. La autoestima, ¿no? Que también implica tener conciencia de que nosotros
debemos que respetarnos y querernos a nosotros mismos. El respeto, que implica, pues, tratar a las otras personas con igualdad, con justicia. La honestidad, ¿no? Que significa la probidad, el ser correcto, ¿no? El respetar los valores propios de nosotros y de los demás. Ser honesto, vivir en armonía con nuestros valores de la sociedad. Ese solidario, ¿no? Ese solidario que implica, pues, el tratar de ayudar al prójimo, si pues, tenemos la posibilidad de hacerlo. Y la tolerancia, ¿no? Que justamente ustedes han mencionado en varios ejemplos, ¿no? Que en nuestras sociedades a veces nos falta tolerancia, ¿no? Ronnie nos mencionaba, pues, de que a veces no somos tolerantes con las diferentes opiniones de las personas, y eso justamente es un valor también que está ligado al concepto de dignidad. Y pues a lo largo de la historia hemos visto crímenes de lesa humanidad, crímenes como el exterminio, ¿no? Asesinatos, esclavitud, deportación de personas, encarcelamiento, torturas, violaciones, persecuciones, desapariciones forzosas, crímenes de apartheid y otros crímenes inhumanos. Crímenes que generalmente nosotros ahora los catalogamos como de lesa humanidad. En ese entonces, obviamente, pues al no haber todo un marco de principios, valores que están ya reconocidos a nivel internacional, pues eran en ese momento aceptables, ¿no? Pues ahora nosotros ya teniendo el marco de principios, pues, y además pues la conciencia de que muchas veces por la dignidad humana y los derechos fueron vulnerados a través de estas prácticas, pues ya son inadmisibles en nuestra época, ¿no? Por tanto, la dignidad es un fin en sí mismo, que nos conlleva a la no instrumentalización del humano, ¿no? Justamente, pues estamos también en una etapa en la cual a veces estamos instrumentalizando al ser humano, ¿no? Muchas veces también lo vemos como una máquina productora de actividades, una máquina que se encarga pues de hacer trabajos netamente mecánicos, operativos, ¿no? Sin conciencia de que como seres humanos nosotros no solamente pues estamos dirigidos a hacer un trabajo sin esencia, ¿no? Sino también con un trabajo pues que debe ser llevado por un ser humano, donde no debemos considerar pues que las personas, en este caso en los ambientes laborales, pues nos vean como instrumentos, sino como seres humanos que tenemos valores y derechos, ¿no? Es contra la explotación, pues el humano no tiene precio, obviamente, nosotros no tenemos precio, y muchas veces ya, lamentablemente, pues cuando vemos ahora el fútbol, ¿no? Ya cada persona, cada buen futbolista tiene un precio, ¿no? Incluso ellos, los buenos futbolistas, aseguran obviamente sus instrumentos de trabajo, que vienen a ser sus piernas o su condición física, ¿no? En millones de dólares, ¿no? Pero estamos muchas veces mercantilizando, instrumentalizando el humano. Otros autores mencionan que la dignidad no es otra cosa que el respeto mutuo, ¿no? Ese respeto mutuo que nosotros debemos tener e implica mirar la humanidad de otros desde nuestra propia humanidad, ¿no? Implica pues siempre ponerse en el lugar del otro también, ¿ya? Entonces, vamos a ver pues que hay valores como la solidaridad, ¿no? Que justamente nos implica y tiene relación con el concepto de dignidad, ¿no? Porque nosotros al decir que la persona pues es digna, que es una característica inherente del ser humano, que nosotros tenemos que respetar, pues el valor solidario justamente nos expresa de que reconocemos esa dignidad. El valor de la solidaridad nos implica pues el reconocernos a nosotros como personas que podemos ayudar, ¿no? Y además que podemos ayudar a otras personas que lo necesitan, porque reconocemos su dignidad. La libertad. La libertad es un valor que también está muy estrechamente relacionado con la responsabilidad y el cuidado de otros. Nosotros somos conscientes de la libertad de las personas, pues si somos conscientes de la libertad que tenemos nosotros como personas, también al ser libres tenemos responsabilidades.
Tenemos responsabilidades porque vamos a ser, pues, tenemos que ser consecuentes con nuestras acciones y también con cuidar a las otras personas, con cuidar los derechos o respetar los derechos de las otras personas. Si nosotros tenemos este valor de libertad, tenemos que ser responsables con nosotros y con las otras personas. Y el valor de la autonomía, que también está relacionado con la responsabilidad, porque nosotros tenemos que vernos como personas autónomas que estamos en la capacidad de decidir, de tomar una decisión, que no debe ser, pues, influenciada por ninguna otra. Entonces, este respecto al carácter individual de las personas y al carácter humano, pues, implica facilitar a una persona vulnerada el poder enfrentar positivamente sus desafíos de salud, por ejemplo, ¿no? En este caso, pues vemos muchas veces que pues personas tienen algún tipo de necesidad de salud, ¿no? Un tipo de necesidad de tener un servicio de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros también, el ser humanos y el ser dignos como ser humanos, significa pues a poder ayudar, por eso es solidarios con ellos, el facilitar a esa persona, ¿no? La oportunidad de poder, como nosotros como profesionales de salud, el darle, pues de repente no somos pues personas que quizás somos médicos, no todos somos médicos, pero el darle un consejo, el darle información, el darle quizás alguna idea de lo que nosotros como profesionales de salud podemos indicarle para que prevenga o para que controle una enfermedad, para educarle en salud. Eso también significa ser digno y ser humano. Comprensión de sí mismo y el de los otros. El hecho de ser tolerantes. Tenemos que comprender y resituar las situaciones personales en el caso ético, ¿no? Tenemos que ponernos a pensar también, pues, y al alejar también nuestras cuestiones personales en un caso ético. Muchas veces hemos hablado, bueno, ustedes han escuchado de los conflictos de interés que tenemos todos nosotros. Todos nosotros tenemos posiblemente algún conflicto de interés en alguna situación ética. ¿M? Y tenemos que declararlo. Y tenemos que repensar estas cuestiones personales que podrían estar enfrentándonos a nosotros ante una situación ética, ¿no? Muchas veces vemos pues que cuando a un familiar nuestro muy directo, ¿no? Nos está grave, ¿no? Y en esa condición hemos visto ahora en esta actual pandemia hemos visto mucho de eso, ¿no? Hemos visto mucho de que pues las personas, nuestros familiares, ¿no? Seguramente pues han estado también en condición grave y en un momento no teníamos camas UCI. Muchos de nosotros, ¿no? Hemos hecho hasta lo imposible porque nuestros familiares tienen cama UCI, ¿no? Pero a veces también seguramente nos ha pasado a todos nosotros de que muchas personas que quizás pues tenían una condición más desfavorable que las nuestras, que las de nuestros familiares, para recibir una cama UCI, nosotros a veces por nuestras cuestiones, por nuestros intereses personales, nuestro conflicto de interés, pues hemos tratado de priorizar a nuestros familiares directos por conocerlo, por estar afectándonos directamente. Muchas veces sin respetar, pues que de repente, pues la condición de vulnerabilidad de otras personas que no conocemos, obviamente, pues podrían verse perjudicada ante mi actitud. En ese sentido, pues, definitivamente es una línea muy delgada, es un conflicto ético que nos hace pensar, pues, que muchas veces las condiciones tenemos que tomarlo siempre declarando y ser conscientes de nuestros conflictos de interés en estas situaciones. Muy bien, entonces, bueno, ya para un poco finalizar esta primera parte de dignidad y derechos humanos, la dignidad, bueno, hemos dicho, de la dignidad se derivan los derechos humanos, ¿no? Y este derecho es una condición que es irrenunciable, como los habíamos mencionado, ¿no? De las personas, que no puede serles arrebatada por nadie. Nadie nos puede arrebatar los derechos. Y estos derechos fundamentales o derechos humanos, porque así se llaman ya, ¿no? Derechos fundamentales o derechos humanos, vienen a ser exigencias o condiciones irrenunciables que el ser humano posee por el hecho de ser humano. Por tanto, los derechos humanos van a reunir estas características, ¿no? La característica de universalidad, por ejemplo, que todos los seres humanos los tenemos y debemos reconocerlos a los demás, estos derechos, ¿no? Por tanto, son derechos universales, que nunca los perdemos
y nadie los puede anular. Por tanto, son imprescriptibles. No pueden prescribir estos derechos. O sea, nadie, no es que yo en algún momento pierda mis derechos humanos. No, por más que de repente estoy en una situación en la cual no puedo, que he perdido varios de mis atributos como ser humano, como por ejemplo la autonomía, porque entro de repente en una situación de gravedad, entro a UCI, estoy en coma, ¿no? Pero aún así no pierdo mis derechos. Por lo tanto, son imprescriptibles. Y tampoco nadie los puede anular. Nadie puede anular mis derechos humanos. No podemos renunciar a ellos ni cedérselos a nadie. Son inalienables. También ya me han mencionado, ustedes mismos habían dicho, ¿no? No podemos nosotros ceder nuestros derechos a otra persona, ¿no? No podemos tampoco renunciar, por más que tenga autonomía, yo no puedo renunciar a mis derechos humanos. Además, podemos exigir que las leyes de nuestros países reconozcan los derechos humanos y que los gobiernos se comprometan a defender su cumplimiento, ¿no? Por tanto, son exigibles. Entonces, nosotros tenemos como seres humanos, tenemos esa posibilidad de que nuestros países, nuestros gobiernos reconozcan nuestros derechos humanos y se comprometan a defenderlo, ¿no? Por eso es que nosotros ahí, al inicio nada más de la clase veíamos una imagen donde estaban personas reclamando con carteles, ¿no? Al Estado seguramente o a algunas autoridades correspondientes para exigir que se comprometan a defender nuestros derechos, ¿no? Entonces, estos derechos tienen orígenes. Los orígenes son la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver ahorita cómo así surgió, cómo se originan los derechos humanos ahí. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y las experiencias de las atrocidades cometidas por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Fueron justamente los orígenes de los derechos humanos, ¿no? Justamente, pues hay dos momentos cruciales, ¿no? Por ejemplo, en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en el año 1776, que ahí se supuso pues la liberación de las colonias americanas de la tutela británica. Y también, ya en el año 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Básicamente empujado por las revoluciones francesas, y que significó el fin del absolutismo monárquico en Francia, ¿no? Que estaba regida en ese entonces por una monarquía, por la realeza, que obviamente pues habían derechos que eran propios de la realeza y que los que no eran la realeza no tenían, ¿no? Entonces, en estos dos eventos cruciales, tanto la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en el año 1776 y la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano en 1789, pues son justamente los orígenes de los derechos humanos, ¿no? Entonces, estos dos textos establecen el principio de igualdad entre todos los hombres. Ese es el origen de los derechos humanos. En esos dos textos legales, tanto en la Declaración de los Estados Unidos como en la Declaración de los Derechos de Francia, establecen pues el principio de igualdad entre todos los hombres. Todos los hombres somos iguales. No existe pues diferencias de monarquías o de personas que son, pues en este caso, parte de un país colonizador. No, todos los hombres. Entonces van a dejar en ese caso los humanos de ser súbditos al servicio del poder real y se convierten en ciudadanos con derechos inalienables. Por eso son los dos textos legales más importantes, ¿no? Pero habíamos mencionado pues que la Segunda Guerra Mundial, que da del año 1939 a 1945, pues ahí durante ese transcurso, al tener prisioneros, se cometen varias atrocidades que son muy, muy llamativas a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, después de la devastación de estas dos guerras mundiales, la comunidad internacional reacciona, ¿no? Ya es evidente, pues, varias de las investigaciones que se hicieron en prisioneros, ¿no? Y en el año 1945, terminando la Segunda Guerra Mundial, se crea la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ¿no? Y la labor inicial de la ONU fue la redacción de un documento que reconociera la dignidad humana y los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Y finalmente, el 10 de diciembre de 1948, se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en versión resumida podríamos decir pues que defiende todos estos derechos que se consignaron en esa Declaración Universal en ese entonces, ¿no? Derecho a que todos nacemos libres e iguales,
que en el disfrute de los derechos no existe distinción alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, que todos tenemos derecho a la vida, que nadie estará sometido a esclavitud ni servidumbre, que nadie será sometido a tortura, que todo ser humano tiene derecho a una personalidad jurídica, que todos somos iguales ante la ley, que toda persona tiene derecho a defenderse ante los tribunales, que nadie podrá ser detenido, preso ni desterrado arbitrariamente, que todos tienen derecho a un juicio justo, a una presunción de inocencia, que tenemos derecho a la intimidad, a circular libremente, derecho de asilo, derecho a la nacionalidad, el derecho al matrimonio, derecho a la propiedad, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, el derecho a la democracia, el derecho a la seguridad social, el derecho al trabajo, el derecho también al ocio, ¿no? El derecho a un nivel de vida adecuado, a la educación, a la cultura, el derecho al orden social, el derecho a las libertades y al respeto a la comunidad, y el derecho a que estos derechos no sean suprimidos en ninguna circunstancia, ¿no? Como le había dicho, estos derechos son imprescriptibles, no pueden ser suprimidos en ninguna circunstancia, ¿no? Entonces, estos fueron los 30 derechos humanos que se dieron en esta Declaración Universal, producto del trabajo de la Organización de las Naciones Unidas, que integró a varios de los países que justamente participaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, pues, después, posteriormente, en el año 2005, un brazo de la ONU, que viene a ser la UNESCO, que es las organizaciones de las Naciones Unidas dedicadas a la ciencia, a la cultura, en la 33ª sesión de la Conferencia General de UNESCO, que fue realizada en París en el 19 de octubre de 2005, también produce universal sobre bioética y derechos humanos, que justamente en su artículo 3 nos indica de que la dignidad, o sea, un artículo 3 dedicado netamente a dignidad humana y derechos humanos, nos habla de que te tienen que respetar plenamente la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales, y que los intereses y el bienestar de la persona deberían tener prioridad con respecto al interés exclusivo de la ciencia y la sociedad. Esta Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que bueno, les he adjuntado ahí dentro del material de revisión, ¿no? Pues justamente nos detalla ya en forma de artículos todos estos derechos humanos que tienen que ser respetados en el marco de la bioética, en el marco de la interacción que nosotros como profesionales de salud vamos a tener con los pacientes, ¿no? Eso justamente lo indica en el artículo 3. Y en el artículo 5 nos habla justamente del otro tema que vamos a revisar, sobre autonomía y responsabilidad individual, que también se tiene que respetar la autonomía de la persona, en lo que se refiere a la facultad de adoptar decisiones, asumiendo la responsabilidad de estas, ¿no? Y respetando la autonomía de los demás. Para las personas que carecen de la capacidad de ejercer su autonomía, se tendrán que tomar medidas especiales para proteger sus derechos e intereses, ¿no? Entonces, justamente pues son aspectos que menciona esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, bioética, ¿no? Sobre todo los dos temas que justamente vamos a revisar el día de hoy, ¿no? Entonces, hay una positivización de los derechos humanos, incorporando pues cada vez nuevos textos como los tratados, estos tratados que implican el respeto de los principios bioéticos no solamente en la interacción médico-paciente, sino también en la investigación, como lo hemos visto. Hay convenciones que justamente se dan a nivel internacional, año tras año, para poder actualizar algunos conceptos, ¿no? Muchas veces estamos viendo ahora que gracias a la digitalización, a la virtualización del conocimiento, también al avance de la tecnología en la medicina, pues es necesario actualizar. Justamente se dan pues estas convenciones para poder revisar algunos aspectos que tienen que ser adaptados respecto a los tratados ya existentes sobre derechos humanos. Y además tenemos que distinguir derechos por generación, ¿no? A veces vemos que generación tras generación van apareciendo nuevos derechos, ¿no? Y derechos que tienen que ser adaptables a las
a los avances generacionales, ¿no? Entonces, la bioética, ya a partir de esta declaración, está bastante relacionada y, bueno, con los derechos humanos. Por tanto, nosotros habíamos mencionado ya en anteriores clases que la bioética es una ética aplicada a las ciencias de la vida. El objeto de estudio es la vida y la salud. Por tanto, no es una teoría, sino es una ciencia aplicada, la bioética, ¿no? Y los derechos humanos son el marco teórico del derecho, ¿no? El marco teórico que nosotros tenemos que respetar en todas estas personas en las cuales nosotros vamos a evaluar o vamos a tenerlos como objeto de estudio o como objeto de nuestra evaluación o de nuestra interacción. Por tanto, los derechos humanos vienen a ser fundamento para evaluar moralmente, ¿no? Pues la bioética va a apoyar los derechos humanos al contribuir a la reflexión y propuesta de conducta más acorde, ¿no? Por tanto, pues, esa es la relación que tenemos entre bioética y derechos humanos, ¿no? Vamos a finalizar con este casito. ¿Ya? Yo voy a leerlo. Vamos a ver, por favor, estén atentos, voy a leerlo yo. ¿Ya? B. B es una persona, vamos a mencionarlo así como B. B se encuentra detenido desde el 2006, cumpliendo una condena de 20 años de prisión. El jurado lo había condenado por el delito de homicidio y agrupaciones ilícitas, por lo que B es considerado un recluso de alto riesgo. Luego de recibir un diagnóstico de cáncer de testículo, en agosto de 2008 se decidió que B recibiría tratamiento médico. Tanto en el trayecto de ida como el de vuelta del hospital, se mantuvo a B esposado. En varias ocasiones los oficiales a cargo de B estuvieron presentes en sus consultas y tratamientos médicos. A pesar de la naturaleza delicada de su estado, B luego fue operado y se le extirpó uno de sus testículos. Estuvo esposado en el quirófano y seguía esposado cuando recobró la conciencia luego de la anestesia. También estuvo esposado durante su traslado de regreso a la cárcel. Asimismo, se le habría solicitado a B que suministre muestras, incluyendo muestras de semen, en presencia de los carceleros. En otras ocasiones, B habría tenido que suministrar muestras de semen mientras se mantenía una de sus manos esposadas. B rechazó aquellos tratamientos que consideró humillantes. B sostenía que durante diversas consultas médicas y tratamientos se sintió humillado y degradado, mientras sufría de dolores y se sentía molesto. Su privacidad fue invadida en un momento en el que se sentía vulnerable. Muy bien. Vamos a hacer entonces estas preguntas que son de debate. En casos donde el paciente se encuentra esposado o imposibilitado de obtener privacidad durante un tratamiento médico, ¿debería interferir el médico? Primera pregunta de debate. Okay. ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien que levante la mano? Hola, buen día. Osber. Bien, buen día, Osber. ¿Cómo estamos? Es una situación en la que realmente muchas veces hemos sido testigos directos. Inclusive, bueno, en una situación hasta con un amigo que tuvo un problema judicial, ¿no? El problema es que muchas veces dentro de las ciencias o de las carreras no biológicas o no humanas, no se enseñan estos aspectos. Entonces, realmente tuvimos serios problemas, por ejemplo, con la seguridad hacia el paciente, ¿no? Porque inclusive hasta en la visita médica querían estar presentes, ¿no? Está esposado el paciente, pero igual. O sea, no hay un respeto como parte de la cultura en general, ¿no? Como hemos dicho, la educación comienza en casa, pero comienza desde los pequeños niveles, ¿no? Entonces, un policía, por más respetable que sea, si no respeta la intimidad del paciente, por ejemplo, en el caso del acto o de la relación médico-paciente, está pues mal. Es parte de una estructura global la que genera estas cosas, ¿no? Al final el amigo falleció, ¿no? Pero realmente daba pena porque todos los días había que enfrentarse con los policías que lo cuidaban. Bueno, y también he visto casos similares
en Lima durante la residencia hace muchos años. Claro, muy bien, Osber. Muy bien, perfecto, Osber. Sí, es una situación bastante delicada, ¿no? Justamente, pues, acá tenemos al paciente esposado y obviamente, pues, el paciente, a pesar de que es un delincuente de alto riesgo, ¿no? Él manifestaba su molestia, ¿no? Porque se le estaba, pues, tomando muestras de semen producto de su problema testicular, pues esposado, vigilado por los carceleros, ¿no? Y bueno, pues los carceleros cumpliendo órdenes, obviamente, por ser un paciente o en este caso, una persona de alto riesgo, ¿no? Un criminal de alto riesgo. Pero pues, obviamente, pues en su condición de ser humano se sintió vulnerado, indignado, ¿no? Entonces, pues acá nos hacen esa pregunta, ¿no? O sea, ¿debería interferir el médico? Otra pregunta, ¿no? La siguiente dice, ¿qué tiene mayor peso? ¿Los derechos individuales o la necesidad de proteger a la sociedad? ¿No? Porque acá, ¿no? Entonces en este caso, así es, ¿no? Elmer Palomino dice, el bien común se superpone al interés individual. Sí, pues, ¿no? O sea, también, pues, estamos vulnerando el derecho individual, pero también el derecho individual, pues, podría, de repente, en el respeto del derecho individual, quizás esta persona, al ser un delincuente o criminal de alto riesgo, podría, pues, en este caso, poner en riesgo a la sociedad, podría escaparse, podría quizás, pues, provocar daño a otras personas, ¿no? ¿El hecho de ser un criminal elimina el derecho al respeto por la dignidad que posee una persona? O sea, son preguntas de debate, son preguntas polémicas, ¿no? Son preguntas que justamente debemos que hacernos, ¿no? Y seguramente acá habrá diversidad de opiniones. Yo voy a leer un poco el chat donde están opinando justamente Elmer, ¿no? Está opinando Percy Hermosa, Víctor, ¿no? Por ejemplo, Elmer dice, bueno, los homosexuales tienen derecho a casarse y tener familia adoptada como a tener familia adoptada, como el caso del Tribunal Constitucional. Las personas tienen derecho a la buena muerte, eutanasia, o no, ¿no? Se te pregunta por su libertad inherente. Son preguntas que, definitivamente, pues, en este caso, pues hay varias concepciones, ¿no? Incluso el mismo Tribunal Constitucional se discute sobre eso, porque si bien es cierto, hemos mencionado que hay una Declaración Internacional de Derechos Humanos, y ustedes han visto, ¿no? Hemos leído que todos tienen derecho a casarse, ¿no? Bajo ese respeto de ese derecho fundamental, pues sí, ¿no? Las personas tienen derecho a la buena muerte, eutanasia, también es un tema bastante polémico. Tienen autonomía, supuestamente, ¿no? Y la autonomía, cuando está vulnerada, es delegada en situaciones especiales. Entonces, bueno, Percy Hermosa dice, es un tema muy importante, este tema es muy importante sobre derechos humanos, con todos los principios que manifestó, pero en la actualidad creo que se olvidan porque en ese tiempo somos los que más vulneramos esos derechos y nos olvidamos de todos esos conceptos, es cierto, ¿no? El Palomino nos dice, todo es relativo, nada es absoluto. ¿Sí? El medicina primum non nocere. El médico, guiado por su ética, debe velar y decidir por su paciente. Se pregunta, ¿no? Y después nos dice, el bien común se superpone al interés individual. Pregunta, ¿quién decide? ¿No? En este caso, pues, evidentemente, pues, tenemos que respetar, obviamente, los derechos individuales de esta persona, ¿no? Pero sin afectar los derechos de los otros. En este caso puede ser más o menos justificable la restricción que tenemos que tener con esta persona que constituye un alto riesgo, porque quizás por el respetar el derecho individual podemos poner en peligro el derecho colectivo, el derecho de las demás personas. Es un personal que quizás sí, pues seguramente es una persona de alto peligro. Víctor Oré, cada caso es diferente. Creo que al médico no les corresponde evaluar la peligrosidad, así es. ¿No? Bueno, en este caso, pues, al médico no lo conoce, ¿no? El médico va a tratar de hacer todo lo humanamente posible, así sea un delincuente, ¿no? Y muchas veces también nos encontramos en esas situaciones, ¿no? En la cual, pues, el médico quizás sabe y conoce de repente al delincuente, le ha hecho daño a él, a su familia, pero primum non nocere, no podemos hacer daño, ¿no? Y a veces, pues, en esas situaciones se mezclan muchos sentimientos. Dice Elmer Palomino, en la sociedad como la nazi, los fundamentalistas como Estado Islámico, pregunta, ¿no? Definitivamente, pues, hay
Ronnie Braybat dice, nos quedan tanto vacíos porque esto es lo que menos aprendemos a lo largo de toda la formación y lo que menos se enfoca en todo proceso educativo. Sería más sencillo si se trata de un procedimiento quirúrgico médico. Así es, ¿no? Muchas veces nuestra formación también está plagada pues, de solamente el enfoque biomédico, ¿no? El enfoque centrado solamente pues, en enfermedades, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos del enfoque social, del enfoque integral, ¿no? Que debe ser parte de nuestra formación como profesional de la salud, ¿no? Entonces son preguntas, pues, que de hecho que no tienen una respuesta única, ¿no? Y que definitivamente son preguntas formuladas para que nosotros podamos pensar, como dice Elmer, pues, nada es absoluto, todo es relativo, va a depender en muchas situaciones, ¿no? En este caso, pues, sí, definitivamente no podemos poner en riesgo la protección de la sociedad respecto a los derechos individuales, ¿no? Y el hecho de ser un criminal elimina el derecho al respeto por la dignidad que posee una persona, bueno, no la elimina, ¿no? Porque hemos dicho que no son imprescriptibles, ¿no? De todas maneras, sí, hay un respeto a la dignidad de la persona, ¿no? Pero en este caso tenemos que valorar, ¿no? Y si hay una autoridad, pues, de seguridad, una autoridad policial, porque está vigilándoles, porque tiene razones de serlo. Ya se determinará si es justo o no justo el tratamiento, porque el médico no va a poder determinar, pues, si esa persona, pues, es segura o no. La autoridad policial, pues, seguramente estará en base a su condición o a la calificación que hace, pues, tendrá esos reparos respectivos, ¿no? Entonces, pues, son preguntas que nos hacen reflexionar sobre este tema, así que, bueno, sus aportes han sido bastante valiosos, y bueno, pues vamos a hacer un pequeño break para tomar un cafecito. Vamos a hacer un pequeño break para tomar un cafecito de media mañana, y continuamos pues con la segunda parte del curso, que justamente es en torno a autonomía y a responsabilidad individual, ¿no? Entonces acá también vamos a hacer algunas preguntas, vamos a ver algunos casos, y vamos a revisar también, ¿no? Las bases conceptuales de autonomía y respeto individual, ¿ya? Así que nos tomamos, por favor, unos 10 a 15 minutos como máximo, ¿no? Para tomar. Justamente íbamos ahora a empezar con la parte de autonomía, ¿no? Y empezamos pues con esta pregunta: ¿qué entendemos por autonomía? Sí, al igual quiero recoger las opiniones de cada uno de ustedes para ver qué es lo que entienden por autonomía. Básicamente se entiende como autonomía la capacidad de decidir por sí mismo. Uh-huh. Capacidad de decidir, ¿no es cierto? Capacidad de decidir por sí mismo. Uh-huh. Muy bien. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más? Doctor. ¿Sí? Bien, quería compartir algo. Existe una pirámide, no es perfecta, ¿no? Que se llama la pirámide de necesidades de Maslow, ¿no? En la cual, en la base de la pirámide, están las necesidades fisiológicas, ¿no? Alimentación, descanso, ¿no? Y conforme uno va logrando más cubrir esas necesidades, puede aspirar a más cosas, ¿sí? Entonces, tal vez el doctor Elmer me pueda corregir porque él es el experto en la parte de salud mental, pero hasta donde yo conozco esta pirámide de necesidades es tan importante porque dadas el poder cubrir necesidades esenciales, permite que uno pueda seguir avanzando y percibir la dignidad humana como tal. Por ejemplo, uno si está cubierto de heces, por ejemplo, está atentado contra su propia dignidad, ¿no? Por eso es que la atención al paciente involucra pues los cuidados, la higiene, por eso es que hasta la boca les lavan, los peinan, ¿no? Por un cuidado de su dignidad humana. Entonces, esta capacidad, esta dignidad, que puede, de alguna manera está relacionada al poder tener estas necesidades básicas cubiertas y que lógicamente van incrementándose, también van relacionadas a su propia autonomía. Por eso usted nos puso al inicio del curso, del diplomado, por ejemplo, el hecho de estos señores que se les hacía estudios y que lo hacían a cambio de comida, ¿no? O sea, el hambre los forzaba a exponer su dignidad porque era más importante satisfacer su apetito
es que satisfacer su dignidad, por así decirlo, ¿no? Eso quería comentarle otro. Muy bien, Ronnie. Perfecto. Buenos aportes. Creo que había un compañero más que quería aportar también. Sí. Sí, adelante. La autonomía se entiende también como la capacidad, ¿no es cierto?, de valerse por sí mismo. Valerse por sí mismo. Muy bien. Perfecto. Capacidad de valerse también, ¿no? Oh, se me acaba de ocurrir algo más. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? Sí, doctor. La autonomía la podemos definir, creo yo, como la forma de actuar de cada persona independientemente de la opinión de los demás, ya sea de la sociedad. Es nuestra capacidad de actuar o reaccionar, es un derecho, podríamos decir, la forma de actuar pues con autonomía, sabiendo lo que estamos diciendo o haciendo, con independencia de la opinión de los demás, de las personas o de la sociedad. Muy bien. Perfecto. ¿Alguna otra idea más sobre autonomía? Gustavo Adolfo Chura dice, encara el problema de cómo... A ver, vamos a ver. Estamos leyendo... Vamos a leer el chat. Dice, encara el problema de cómo se comporta la persona ante sí misma y la sociedad. Claro. Entonces, sí, también como el comportamiento, ¿no? Forma de actuar, ¿no? Más o menos es un poco parecido al concepto que nos ha dicho su compañera última. Muy bien. Entonces, nos han dado algunas ideas, no sé si alguien más quiere opinar. Pasamos a la siguiente lámina. ¿Ya? Entonces, justamente pues es un concepto, ¿no? El de autonomía, el concepto de autonomía. Ya habíamos mencionado anteriormente ese respeto a la autonomía de las personas. Sí, es respeto por la capacidad que tiene la persona de poder decidir por sí mismo, sin ningún tipo de coacción, coerción por medio. También está relacionada a la capacidad no solamente de decidir, sino de valerse por sí mismo, ¿no? Porque justamente hay situaciones en las cuales para respetar la autonomía, porque personas que no tienen la capacidad mental de poder valerse por sí misma o algunas condiciones especiales, pues ameritan algún tipo bueno, ameritan el respeto a la autonomía definitivamente, ¿no? Pero hay unas consideraciones especiales que las vamos a revisar, ¿no? Y también la forma de actuar independiente de la sociedad, independientemente de la sociedad, ¿no? Es, claro, la capacidad de actuar, ¿no? de por sí mismo, sin ningún tipo de ataduras, ningún tipo de influencia de la sociedad, de manera totalmente independiente, ¿no? Creo que es, en esencia, se ha mencionado, pues, el concepto de autonomía, ¿no? Definitivamente hemos visto autonomía durante las clases anteriores también, y pues, ahora también estamos revisando este concepto. Vamos a ver algunos aspectos conceptuales sobre autonomía, pero también vamos a revisar el concepto de lo que es responsabilidad, ¿no? Justamente la otra pregunta es relacionada a esa. Esto. Bien, ¿qué entendemos por responsabilidad nosotros? A ver, opiniones. Bueno, literalmente tenemos por responsabilidad asumir las consecuencias negativas y positivas de nuestros hechos. Ya, muy bien, es adoptar o asumir las consecuencias, ¿no? De nuestros hechos. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a anotar ahí una primera idea, ¿no? Es asumir las consecuencias.
de nuestros hechos. ¿Alguien más? Doctor, Sí, adelante. responsabilidad es también que cada persona seamos capaz de poder tomar decisiones en forma conscientemente y asumirlas, ¿no? Y demostrando también con nuestras conductas y también con la forma como uno actúa de acuerdo a su responsabilidad. Gracias, doctor. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ok, entonces ya nos dice, su compañera nos ha dicho de que es la conciencia, ¿no? Es asumir conscientemente, pues, el tomar decisiones. Entonces vamos a ver, voy a anotar acá ese concepto, esa idea que nos ha mencionado su compañera, que es esa, Edith, ¿no? Muy bien, Edith. Perfecto. Edith nos ha dicho de que es la capacidad de tomar decisiones, pero de manera consciente, ¿no? Muy bien. Capacidad de tomar decisiones. De tomar decisiones conscientemente, voy a poner. Doctor, la responsabilidad la podemos definir también como el valor que tiene Valor. cada persona, es un valor de cada persona, y asumiendo la responsabilidad de sus actos. Muy bien. Más o menos el valor de una persona, ¿no? Que está relacionada a asumir la responsabilidad de las consecuencias de los actos, ¿cierto? Que realiza. Perfecto. Entonces, muy bien. A ver, voy a quienes están con la manito alzada, porque hay algunos que no suelen levantar la manito. Creo que no encuentran fácilmente la manito. Ahí está, muy bien, Ronnie. Ronnie, después toca el doctor Lucio Velázquez, ¿ya? A ver, Ronnie, adelante. Por alguna razón, ¿no es cierto? Usted nos está presentando los conceptos de libertad, autonomía y luego responsabilidad, ¿no? O sea, no es al azar, ¿no? Por alguna razón. Entonces, dentro de lo que es, bueno, son los conceptos estos, la libertad es un principio, ¿no? Es inherente, no podemos escapar a la libertad y la misma nos genera autonomía. Entonces, para poder asumir consecuencias de actos, ¿no? O decisiones y por tanto una responsabilidad, se ejerce el derecho a la libertad y a la autonomía, ¿no? Entonces, no podría atribuirse responsabilidad en el caso en que el sujeto no ha podido ejercer libremente su libertad ni su autonomía, ¿no? Muy bien. Muy bien, Ronnie, gracias. Justamente nos hacía reflexión sobre uno de los derechos que hemos visto, ¿no? Hemos dicho que de la dignidad humana se desprenden varios derechos humanos. Ya hemos mencionado la primera parte. Dentro de esos derechos humanos hemos mencionado el derecho a la libertad. Y de este se desprende el principio de autonomía, ¿no? Que justamente ustedes han mencionado que es la capacidad para poder tener, pues, poder tomar decisiones, ¿no? Para asumir alguna decisión o alguna acción. Y justamente la reflexión que hace Ronnie es bastante buena, ¿no? En ese sentido, ¿no? Muy bien. Gracias, Ronnie, por tu aporte. El doctor Lucio, adelante, por favor. Sí, doctor. Sí, colegas. Efectivamente, en coherencia de lo que ya mis anteriores compañeros han mencionado, yo quisiera agregar que además de ser un valor del individuo, de la persona, la responsabilidad también está relacionada con la práctica de la ética y de la moral, que al ejecutarla, la persona debe valorar, debe asumir la magnitud de las consecuencias de esa decisión, ¿no? Entonces, la responsabilidad sería pues un valor humano con la ética y con la moral. Muy bien, doctor Lucio, muchas gracias. Ya está. ¿Alguien más? A ver, no sé si hay alguien más en el chat. Ay, perdón. A ver, no que nadie más ha levantado la manito. Solamente en el chat han escrito algo. A ver, vamos a leerlo.
Bueno, María Chávez dice, es un valor que está en la conciencia de cada persona. Muy bien. Ya se ha mencionado que es un valor, ¿no? Y también de que implica la conciencia también de cada persona. Gustavo Adolfo Chura Cortés dice, es el cumplimiento de las obligaciones o el tomar decisiones siendo un valor que está en la conciencia de cada persona. Muy bien, también bastante parecido, ¿no? Fiorella dice, la responsabilidad, valor humano que va de la mano con la ética moral. Muy bien, también bastante concordante con la opinión del doctor Lucio, ¿no? Entonces, miren, ustedes mismos han dado conceptos que se aproximan mucho hay varios conceptos de responsabilidad también, ¿no? Pero han dado con varias definiciones de responsabilidad, ¿no? El asumir la consecuencia de nuestros hechos es el responsable, ¿no? La capacidad de tomar decisiones de manera consciente, ¿no? El valor de cada persona, es un valor propio de cada persona, y además también está relacionado con la práctica de la ética y la moral. Muy bien, entonces el ser responsable implica todo eso, ¿no? Entonces, miren ustedes que hay varias definiciones sobre lo que es autonomía y responsabilidad, ¿no? Pero tienen una idea bastante cercana sobre la mayoría de las definiciones que se manejan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la autonomía, bueno, la mayoría de las definiciones un poco concuerdan en que es la capacidad que tienen los individuos de autodeterminarse y de decidir, actuar y evaluar de modo independiente, sin ningún tipo de influencias, ¿no? Entonces, pues, más o menos ese es el concepto de autonomía, ¿no? Consensuando también la opinión de cada uno de ustedes, ¿no? Porque ustedes han mencionado que era una capacidad para poder decidir, para poder actuar, y también de hacer todo ello de manera independiente, ¿no? Y la responsabilidad justamente decían ustedes que es, muchas veces mencionaron la palabra conciencia, ¿no? Conscientemente, conciencia. Sí, la responsabilidad es esa conciencia, ¿no? Que es propia del ser humano, ¿no? Es una conciencia de la propia obligación, ¿no? Y de actuar, no solamente de tomar decisiones, sino de actuar. De modo que a partir de determinados compromisos, ¿no? Pues con uno mismo, con el propio Estado, de repente, ¿no? Por respeto a otras personas, por la aceptación de principios y normas y valores, y la ética y la moral que mencionaban ustedes. Entonces, la responsabilidad viene a ser esa conciencia, ¿no? Que es propia de nosotros, de los seres humanos, para poder tomar esas decisiones, ¿no? Muy bien, a partir de pues, compromisos adquiridos, ¿no? Con uno mismo, con otras personas, ¿no? Incluso con el mismo Estado. Eso significa ser responsable, ¿no? Más o menos en cuanto a a los conceptos que ustedes mismos nos han dado. Muy bien. Entonces, perdón, ese cumplimiento de las obligaciones, el cuidado de tomar decisiones, de realizar algo. Perfecto, muy bien. María Tupayachi dice eso, ¿no? Así es. Entonces, esos son los conceptos de responsabilidad y de autonomía, que justamente están dentro del artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que da UNESCO. ¿Ya? Muy bien, vamos a avanzar entonces.